el valor de unos clavos. ¿Cuántos han tenido alguna vez clavos en sus manos o tienen en su casa o por allí vieron que andaban clavos? Todos, básicamente todos. Algunos tienen frasquitos llenos de clavos, tachitos llenos de clavos. Pero bueno, el punto es que siempre hay por ahí clavos. Pero dígame la verdad, nunca le dimos valor. Es como que no tiene ningún valor, es un clavo. Y no tiene valor. Yo quiero que vayamos a Mateo, el libro según Mateo, el Evangelio según San Mateo. Yo les voy a leer una versión más actual, más de nuestro entendimiento, que dice así. Mateo 27:35. Mateo 27:35. Esta versión dice así: clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz. Clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y se repartieron su ropa, lanzado los dados. Es decir, es el mismo versículo que habla acerca de que lo crucificaron y luego repartieron su ropa, la sortearon, pero dicho desde una manera más precisa o con detalle de cómo fue la crucificación. Por supuesto que está hablando de la crucificación, pero ¿cómo fue la crucificación? Bueno, la crucificación consistía en clavarlos en una cruz de madera, clavarlos. Y a Jesús lo tomaron luego de haberlo desfigurado a golpes y lo clavaron en una cruz de madera. Atravesaron sus manos con clavos. Y yo quiero decirte algo de esos clavos. Quiero hablarte de esos clavos que utilizaron para atravesar a nuestro Señor. ¿Sabes? En una ferretería, los clavos cuestan algunos pesos nada más. En un mueble clavados, quizás dado que el mueble tiene un costo, pareciera que tuvieran un poquitito más de valor. En mis manos esos clavos no valen nada. Pero en las manos de Jesús, esos clavos valen la vida eterna. En las manos de Jesús, esos clavos valen la vida eterna. Por eso es que es tanto y tan importante poder detenernos unos segundos a pensar en esos clavos. El valor de esos clavos es tal que de no estar esas marcas, nadie daría absolutamente nada por su historia de resurrección. De no estar esas marcas en las manos de Jesús, por los clavos que lo atravesaron, nadie, ni aun sus discípulos, darían crédito a la historia. Juan 20:24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos. Amados, lo que estaba diciendo Tomás es que la señal de que verdaderamente Jesús había resucitado eran los clavos, las marcas que esos clavos habían hecho en sus manos. El sacrificio de Jesús
pesa sobre esos clavos en sus manos. El valor de una prenda, de una ropa o de un artículo determinado se mide conforme o depende de la marca que legítimamente lleve ese artículo. Es decir, si yo quiero comprar una ropa marca Lecoq o zapatillas marca Adidas, a menos que lleve una legítima marca señal de esa marca, entonces no tiene valor. Pero si tiene la señal correcta, legítima de la marca, entonces esa prenda tiene muchísimo valor. Del mismo modo, la marca de esa cruz en Jesús son las huellas de los clavos que atravesaron sus manos. ¿Qué valor tiene estar delante de Jesús? Bueno, Tomás dijo que a menos que él no pudiera ver esas huellas, ese lugar donde los clavos lo atravesaron y meter su dedo, no creería que es Jesús. Fíjense la importancia de estos clavos. Esos clavos son también el símbolo de una entrega y derramamiento de sangre de Jesús por la humanidad. Cuando hablamos de derramamiento de sangre, y todos hablamos de que Jesús derramó su sangre en la cruz, ¿por medio de qué derramó su sangre Jesús? Porque ustedes ya le abrieron el costado, pero dice la Biblia que salió agua, no sangre. Es decir, que el derramamiento de la sangre de Jesús fue por medio de los clavos que lo atravesaron. Jesús resucitó, no solo porque lo dijo, sino porque lleva la señal de esos clavos en sus propias manos, en su cuerpo. En su cuerpo está la señal de que fue crucificado y resucitó. Y cuando Él se presentó delante de sus discípulos, le dijo: miren, vean mis marcas. Eso representa la señal de que Él estuvo en esa cruz y que habiendo muerto, ahora está vivo. Yo me pregunté por qué Dios, cuando le dio el cuerpo nuevo, resucitado, el cuerpo espiritual, ¿por qué no le quitó las marcas? ¿Qué sentido tenía dejar la señal de la muerte, de la crucifixión? Y entonces allí me di cuenta que lo podría haber hecho, claro que sí, pero dejó esas huellas para que entendamos nosotros el precio que Jesús pagó por esa entrega, y también el precio de esos clavos, para que entendamos lo que significa que haya sido clavado en un madero. La sangre que derramaron esos clavos en las manos de Jesús tienen una importancia, tienen un valor, tienen una significancia que trasciende lo que podemos ver físicamente. Todos conocemos de la Biblia que hay un Nuevo y un Viejo Testamento, ¿verdad? Ahora, la misma Biblia dice que un testamento no es válido a menos que muera, que haya muerte del testador. Es decir, no entra en vigor
el testamento hasta que quien dejó el testamento muera. Esto es tan importante porque este Nuevo Testamento es el que Jesús dejó para que nosotros podamos ser libres, y escuche esto, y volver a tener la autoridad perdida que hasta aún en el Viejo Testamento no teníamos. Adán, Dios lo puso por encima de todas las cosas. Adán tenía toda la autoridad sobre la creación. Sojuzgarla, le dijo, a toda la creación. Ese era Adán, esa era la autoridad que tenía. Él le puso nombre a cada uno. Pero en un momento, por desobediencia, perdió absolutamente toda autoridad. En este Nuevo Testamento, Cristo, Jesús, nos dejaba allí escrito que nos devolvía esa autoridad. Pero ¿qué es lo que hace que entre en vigencia ese Nuevo Testamento? Bueno, la sangre que derramaron las manos de Jesús al ser atravesada por esos clavos, pone en nuestras manos ahora la autoridad que había en Cristo, que había en Adán, pero que se había perdido. Ahora, esas manos son nuestras manos. Yo quiero que comprenda esto porque el sentido de entender el valor de estos clavos es entender que las manos de Jesús ahora son nuestras manos. Por esa sangre derramada y por medio de esos clavos en sus manos, hoy tú tienes la misma autoridad de Jesús. La misma autoridad para echar fuera demonios, la misma autoridad para sanar enfermos, la misma autoridad para levantar los muertos, la misma autoridad para dar vista a los ciegos, la misma autoridad para imponer manos. Amados, tenemos dominio y autoridad por medio de la sangre derramada por esos clavos. Por esos clavos que atravesaron el cuerpo de nuestro Señor. ¿Qué hace tan especiales a estos clavos? Déjeme mostrarle una mirada. Esa mirada que podemos tener cuando entendimos lo que sucedió en esa cruz. Y ahí entonces comenzamos a mirar a esos clavos de una manera diferente. Esos clavos fueron capaces de atravesar al mismo Dios sin ser destruidos en el intento. ¿Usted cree que hay algún elemento creado que pueda atravesar a Dios? Claro que no. Pero estos clavos tuvieron algo de parte de Dios que le permitieron atravesar al mismo Señor sin que se desvanecieran en el intento. Estos clavos fueron los primeros en ser bañados con la sangre de nuestro Señor, del Cristo. ¿Usted quiere saber qué fue lo primero que la sangre del Señor bañó? Pues fueron los clavos. Ellos fueron los primeros que recibieron esa sangre. Estos clavos fueron testigos de la muerte de nuestro Señor. Nadie estuvo más cerca que ellos. Y estos clavos
fueron los que sostuvieron a Jesús sobre esa cruz para que pudiera cumplir el compromiso, que pudiera cumplir el propósito, que pudiera cumplir el mandato, que pudiera permanecer en la cruz hasta que se cumpliera todo. Como Él lo dijo, consumado es. Pero quien sostuvo a Jesús allí, en ese lugar, fueron esos clavos, los que Dios usó para sostener su cuerpo allí. Y si miramos desde un aspecto espiritual, quizás fueron clavos seleccionados por el diablo para matar al Hijo de Dios, pero también fueron utilizados por el mismo Dios para completar su plan de redención en esa cruz. Por eso quiero invitarte a que la próxima vez que veas clavos como estos, la próxima vez que veas clavos como estos, acuérdate de algo. Depende de dónde estén, tendrán un valor muy diferente. Depende de para qué los usen, tendrán un valor diferente. Su valor puede ser muy grande solamente dependiendo de dónde estén, porque en las manos de Jesús, esos clavos valen la vida eterna. Amados, usted dirá, ¿por qué tanto de hablar de estos clavos? Porque esos clavos hicieron huella en las manos de Jesús. Y cuando Jesús levanta sus manos, los demonios tiemblan por las huellas en sus manos, porque saben que esas huellas representan la victoria de Jesús. Pero quiero ir un paso más allá y decirte por qué te estoy hablando de estos clavos y mostrarte que Jesús nos habló, el Espíritu Santo nos guía a que nosotros impongamos manos. Amados, cuando nosotros imponemos manos, no son nuestras manos llenas de pecado, de carne corruptible, las que imponemos. Son las manos de Jesús con las llagas que imponemos nosotros, porque Él nos manda hacerlo. Y por lo tanto, cuando imponemos esas manos, las mismas llagas de Jesús sobre alguien, traen el poder, la autoridad de Jesús sobre él, y por eso los demonios se van, y por eso las enfermedades salen, y por eso son sanados, porque las llagas de Jesús sobre alguien tienen la autoridad de aquel que resucitó, venciendo la muerte, la enfermedad y al mismo diablo. En el nombre de Jesús, recíbalo. Aleluya. Y para ir cerrando, quiero que entienda que en el momento en que el Señor nos manda a imponer manos, cuando la Biblia por medio del Espíritu Santo nos manda y nos muestra, aun como los apóstoles, los discípulos imponían manos, y en un momento determinado el apóstol Pablo le dice a su discípulo amado: no te apresures, no seas ligero en imponer manos,
¿Por qué? Si total yo puedo abrazar a alguien, eso no es imponer manos. Que usted abrace a alguien, que usted le toque la cabeza a alguien, que le haga unas palmaditas en la espalda, eso no es imponer manos. Porque ahí está usted tocando a la otra persona con sus propias manos. Por eso le dije que imponer manos no es tocar a alguien con nuestras manos. Pero cuando usted impone manos es porque usted está revestido del Espíritu y extiende su mano por orden del Espíritu Santo y usted impone las manos de Jesús sobre alguien. Por eso el apóstol Pablo le dice que no te apures, no te apresures, no seas ligero para imponer manos, que deje que el Espíritu lo guíe a hacerlo. Porque en el momento que lo haga, poder de Dios sale de nosotros hacia la persona o hacia lo que estemos imponiendo las manos. Amados, yo quiero llamarlos a que cada uno de ustedes, desde este entendimiento, comience, es más, diría, tiene que imponer manos sobre sus hijos, imponer manos sobre su familia, imponer manos sobre la almohada donde dormirán sus hijos, su esposa, su esposo, imponer manos sobre los lugares donde usted necesita estén absolutamente empapados de la unción. Imponer manos es algo que necesitamos porque nos fue dada la autoridad, el poder de Jesús para hacerlo, porque las llagas están allí y nosotros imponemos las manos de Jesús, la autoridad de la victoria, la autoridad de la resurrección, pero también la autoridad de aquel que fue clavado en la cruz y se levantó de los muertos, mostrando que Él ha resucitado por sus llagas, por las huellas de los clavos en sus manos. La sangre que brotó de ellas tiene el poder de cambiar la realidad de la esclavitud a la libertad de Cristo. Podemos imponer las manos y hacer libre a una persona, porque las manos de Jesús imponen esa libertad que Él ganó mediante la sangre derramada. Cuando usted dice la sangre de Cristo y dice hay poder en la sangre de Cristo, sabe que está hablando de la sangre que brotó al momento en que Jesús fue clavado en la cruz. Esos clavos y esas huellas hablan más fuerte que 10,000 palabras. Hablan más fuerte que 10,000 palabras. Hay muchos que hacen, vamos a llamarle tonterías. Usted sabe que son más que tonterías. Que quieren engañar al mundo y hacen como que desaparecieron llagas, que aparecieron las huellas de Jesús en las manos. Amado, usted no necesita hacer nada de eso. Ellos no necesitarían hacer nada de eso si entendieran lo que hoy estamos hablando. Porque llenos del Espíritu Santo, somos mandados a imponer manos. Y las manos que imponemos no son las nuestras, son las de Cristo, con esa llaga que habla acerca de poder, de autoridad, de dominio. Y habla
de victoria total. La sangre brotó de esas heridas, de esas huellas, y lavó el pecado de la humanidad. Esa sangre fue la que lavó el pecado de la humanidad. Y no solo eso, esa sangre, la sangre del Cordero, fue lo que hizo posible que hoy nosotros tengamos vida eterna. Primera de Pedro 1:19 dice: sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Solo unos clavos que al atravesar sus manos estaban atravesando a la humanidad para que pudiera ser limpia, para que pudiera ser perdonada. Estaban atravesando no solo las manos de Jesús, estaban atravesando la humanidad completa para poder llevarla otra vez al reino de Dios. Estos clavos son de un valor imposible de medir, porque estos clavos son los que atravesaron a la humanidad, quitando lo que no tenía que estar. Porque al atravesar a Jesús, esa sangre brotó, y esa sangre es la que nos limpia, esa sangre es la que nos perdona, esa sangre es la que tiene poder sobre nuestras vidas. Esos clavos estaban atravesando el velo de separación entre el hombre y Dios. Esos clavos estaban atravesando el muro de separación que había entre Dios, la misma presencia de Dios, y nosotros. Dice la palabra de Dios: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esos clavos atravesaron la pared que separaba a los israelitas de los gentiles y nos hizo a nosotros parte de la promesa de Dios. ¿Va entendiendo la importancia, el valor de estos clavos? Esos clavos dieron lugar, nada más ni nada menos. Y por favor, escúchelo despacito, porque con esto voy a finalizar y lo quiero dejar pensando, meditando. Esos clavos dieron lugar a nuestra Pascua. ¿Cómo? Esos clavos dieron lugar a nuestra Pascua porque Jesús dijo: un cuerpo partido por ustedes, una sangre derramada por ustedes. Esos clavos partieron el cuerpo de Jesús. Esos clavos derramaron la sangre de Jesús. Por esos clavos nosotros hoy celebramos nuestra Pascua. Fueron el medio, fueron el instrumento, fueron lo que Dios puso para que el hombre pudiera partir el cuerpo como Jesús dijo, derramar la sangre como Jesús anunció. Ahora sí, dígame por favor, dígame, ¿cuánto valen para usted esos clavos? ¿Cuánto valen para usted esos clavos? En mis manos o en las suyas no tienen ningún valor, prácticamente no valen nada.
Pero en las manos de Jesús valen la vida eterna. En las manos de Jesús, esos clavos representan, valen la vida eterna. Cuando mire a la cruz, deténgase un instante a mirar esos clavos, porque son el instrumento de Dios para todo esto que hemos visto y para que nosotros hoy podamos decir con toda confianza: en Cristo todo lo puedo, en Cristo tengo salvación, en Cristo soy libre. Todo fue porque esos clavos atravesaron el cuerpo de Cristo, lo sostuvieron en la cruz y derramaron la sangre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Quiero dejarte meditando en estas cosas. Quiero que te tomes el tiempo para meditar en esto. Que no sea algo a la ligera. Porque lo que Cristo ganó para nosotros tiene muchas cosas. No es simplemente, bueno, la cruz, sino muchas cosas, las cuales Dios detalla para que nosotros podamos valorar y entender el valor de lo que Jesús hizo en esa cruz por la humanidad. Simplemente detente unos segundos y deja que el Señor te muestre el valor que tienen. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que reveles a sus corazones, todo esto de una manera especial, de una manera viva, concreta, para que de ahora en más sepan que ese llamado a imponer las manos no es solamente levantar la mano y ponerla sobre alguien, sino que es revestidos de Cristo, extender las manos del Señor, donde las huellas de esos clavos, muestran la autoridad y el poder que hay al hacerlo. Y Señor, ahora sí, Señor, levanto mis manos, revísteme de ti, Señor, e impongo mis manos sobre todos los que estén enfermos, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo derramada en el instante en que fue clavado en la cruz, y por estas huellas, Señor, yo impongo mis manos sobre los enfermos. Sean sanos en el nombre de Jesús. Sean libres los que estaban bajo esclavitud. Sean empoderados los que estaban débiles, sin fuerzas, en el nombre de Jesús. Y reciban autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puedo sentir tu mano sobre mi mano. Puedo sentir poder que sale de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora recíbalo. Si usted necesita, recíbalo. Si usted estaba esperando, recíbalo. Si usted era por el cual el Señor me mandó
Todo esto, recíbalo ahora, recíbalo ahora, recíbalo ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reciba ahora, en el nombre de Jesús, poder de Dios y por la autoridad de Cristo, sea sano, sea sana, sea libre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.